Una familia latina, un accidente y la inminente desesperación. ¿Qué hacer cuando debes recurrir al auxilio de tu hija, pero eres un inmigrante indocumentado en Estados Unidos? Porque dejar un país para ser invisible en otro no es solo cuestión de elección, sino de esperanza, de futuro a merced del sacrificio y la incertidumbre que esto conlleva. Cine, migración y más, hoy en Autor Material. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas al programa Autor Material. Como todas las semanas, hoy estaremos conversando con un nuevo realizador y en esta ocasión con una realizadora chilena radicada en Estados Unidos. Ella es Fernanda Belmar, filmmaker chilena, licenciada en Comunicación Audiovisual Digital, que en el año 2018 se mudó a Los Ángeles para seguir su sueño, convertirse en directora de cine. Actualmente se encuentra haciendo una maestría de Bellas Artes en Cine, además de ser guionista y directora del cortometraje Indocumentado, que ha sido seleccionado en varios festivales, tales como New Filmmaker Los Ángeles y South Texas International Film Festival. Y es sobre este último trabajo que hablaremos hoy, pero también de la relación entre cine y migración. Bienvenidos. Hola Fernanda, ¿cómo estás? Para comenzar a introducirnos de lleno en la conversación, cuéntanos de lo que estás haciendo en Estados Unidos, en qué parte estás específicamente y cómo llegaste ahí. Actualmente estoy en esta maestría que tú bien dijiste, maestría de Bellas Artes en Filmmaking, en New York Film Academy. Es una academia que tiene sede en diferentes lados y yo estoy en la de Los Ángeles, especialmente en Burbank, que igual es parte de Los Ángeles, pero son como diferentes ciudades. Y ya llegué allá en septiembre del 2018, ahora voy a entrar a mi quinto semestre y bueno, todo el segundo año son 2 años. Entonces, el primero hacemos otro tipo de preparaciones, donde hice un documental, y después el segundo año es toda la preparación para nuestra tesis, que también obviamente nos titulamos con nuestra tesis grabada y lista como para tirar a festivales y eso, y aparte preparamos un largometraje, pero solo el guión, Ok, cosa de siempre tener algo bajo la manga, ya, perfecto. una vez que nos graduemos, sí. Oye, qué entretenido. Oye, ¿cómo, otra pregunta, Fernanda, ¿cómo Dime. ves el mundo audiovisual o cinematográfico estando en Estados Unidos? Tú como mujer realizadora chilena que llegaste allá a esta maestría de cine, ¿cómo ves este cambio pues, desde Latinoamérica a Estados Unidos? ¿Cómo lo ves? Sí, o sea, mira, uno de los primeros cambios que no sé, o sea, yo creo que igual depende mucho de la experiencia personal, Ujú, pero tenía mucho nervio porque al fin y al cabo es un país donde hablan otro idioma, donde claro, en Los Ángeles se enfocan en hacer cine. Y yo acá igual era como que recién estoy entrando a ese mundo, o sea, igual durante los 4 años me enfoqué en eso, pero no era algo que yo digo, oh, desde chica quería ser cineasta, no, no claro. sabía. Entonces, como que todo eso igual se acumula un poco en cómo lo voy a hacer o qué tan lejos puedo llegar. Ujú, Pero una vez estando allá, me di cuenta de que existe mucho el apoyo entre compañeros y entre la gente. O sea, si ellos ven que tú eres capaz de hacer muchas cosas, como si tú eres capaz como de estar en un set y comprometerte y ven tu entusiasmo, la gente te va a seguir llamando. La gente va a seguir queriendo trabajar contigo. Y eso es algo que me anima mucho a querer seguir creciendo personalmente. Así que como que esa parte del miedo se me fue quitando una vez que yo empecé a vivir la experiencia allá. entiendo. Otro Ok. tema igual pasa como el ser mujer realizadora. Ahí yo sé que están tratando de incluir mucho el cine femenino, pero realmente no es tanto. O sea, es algo que el mundo sabe que debería pasar, pero no pasa. Ujú, Y en mi clase la verdad es que estábamos divididos, había como la mitad de hombres y la mitad mujeres, pero muchas veces en esta carrera también no solo, o sea, nos enfocamos en dirección de cine, pero tú puedes terminar haciendo otras cosas, puedes terminar siendo director de fotografía, puedes terminar siendo productor. Entonces como que igual creo que fuimos un grupo de mujeres que sí queremos seguir siendo directoras de cine y hay otros que igual como que se fueron como para claro. Sí, a es otros lados. que yo te preguntaba porque siempre se dice que el medio audiovisual es machista. Entonces,
Sí. Quizás allá no lo es tanto, aunque, no lo sé, quizás sí. Mira, una experiencia. A mí también, aparte de dirigir y de escribir mis historias, me gusta mucho ser grip. Ah, ok, Grip, ya, para quienes no lo saben, es básicamente quien tiene que mover todos los fierros y claro. armar los trípodes para las luces y como todo eso. Me gusta mucho. Sí, Entonces, en y son muchos poquitas las sets, mujeres que les gusta eso, ¿no? muy Poquitas, pocas, sí. pero en muchos sets a mí también me llamaban para hacer key grip, que es como la cabeza de. Y hubo una ocasión que me tocó ser grip y Ujú, justo el gaffer con el key grip eran hombres y éramos una producción pequeña. Entonces yo era la única mujer en este grupo. El tema es que el primer día de producción casi no me decían para hacer nada, porque igual no es como que yo puedo tomar la iniciativa, pero claro, tampoco puedo pasar por sobre las personas. ya. Entonces como que también eso me limitaba un poco y era como ya hace esto, pero por ejemplo si era como levantar cosas más pesadas o algo, era como no, yo lo hago. Y yo estaba como, el primer día lo dejé pasar, pero ya el segundo fue como, si me llamaron para esto, Claro, yo quiero tengo la hacerlo. misma capacidad tuya para hacer el trabajo. Exacto. Si yo en algún minuto no puedo hacer algo, yo voy a pedir ayuda. Ujú. Porque tampoco es como que voy a tomar algo de 1 tonelada si no me lo puedo. No, claro. Para eso somos un equipo. Ujú, Pero tuve que obviamente hablarlo con ellos porque es como, por algo estoy acá, no soy un adorno ni nada de eso. ujú. Y hay veces que te encuentras con estas situaciones donde estás como que por ser mujer como si no pudieras hacer las cosas, pero también he tenido la suerte de estar en otras producciones donde la cantidad que hay de mujeres es mucha. De hecho, en mi cortometraje en Undocumented, a todas las cabezas, bueno, la mayoría de ellas como dirección, primera asistente de dirección, la producción y la dirección de fotografía fueron realizadas por mujeres de diferentes países del mundo. Ah, mira. Chile, México, India y Estados Unidos. Entonces, como que también nos enriquecimos mucho Sí, con eso. claro. Súper, claro, intercultural, súper, súper bien. Muy. De hecho, Sí. todo el crew de Undocumented es de diferentes partes del mundo. En mi crew había gente, como te dije, de India, de Kazajistán, no solo de Estados Unidos, también de Ecuador, de Perú, de Puerto Rico, de Colombia. Teníamos gente de verdad de muchas culturas juntas en un set. Qué rico, También claro. Porque ahí hay un interés en común, pero también diferentes culturas, diferentes visiones, que lo hace interesante finalmente, sobre todo con el corto del que vamos a hablar un ratito más, que tiene que ver con el asunto de migración y de cultura. Mira, pasemos a otro punto. ¿Cuáles son o cómo definirías los referentes o los patrones narrativos y audiovisuales que hay en tu trabajo? ¿Cuáles son esos eh, patrones que tú dices, sí, esto es lo que siempre estoy utilizando en mi obra sí. audiovisual? Mira, una de las cosas que es un patrón súper importante, que es la historia o los tipos de historias que cuento, todos tienen algún apego a problemas sociales actuales. Ok. Todas mis historias han tenido ese patrón en el sentido de, por ejemplo, me acuerdo que ya partí en comunicación audiovisual y mi primer corto fue sobre este papá que trabajaba en las micros vendiendo y que por temas de la vida hubo un tiempo que estuvo preso, entonces dejó de ver a su hija, entonces Ujú. como que trata de escaparse como para ver a la hija y poder como darle el abrazo una vez a la semana, como ese tipo de cosas. Después también hicimos un cortometraje casi en el último año que se llama Sans Sortie, que es Sin Salida, y es básicamente como la inmigración de haitianos acá. Entonces el protagonista era un haitiano que se ve como por querer trabajar, se ve envuelto en malas oportunidades. También he tenido muchos cortometrajes como también como de LGBT, como bisexuales o como todo ese tema. Entonces como que siempre me he enfocado como en temas sociales. Perfecto. Sí, Y temas sociales que finalmente trascienden a todas las culturas, todas las naciones, todos los países. No es solamente chileno, sino que tú además también lo totalmente. estás viendo allá. Así que, Sí, totalmente. O sea, por ejemplo, la inmigración, hay veces que también nosotros, que también me he fijado acá en Chile, que a veces
podemos ser súper duros con los inmigrantes acá en Chile, pero después nosotros nos vamos a inmigrar a otro país y, sí. y ya eso se olvida. Sí. Entonces, esos temas como que también me tocaban mucho. Y hay muchas cosas y muchos patrones de mis historias que también de cierta forma los apego un poco también a mi realidad. Como que siento que para yo poder, no digo que no he dirigido otras historias, pero siempre lo que me llama la atención es de qué forma yo me puedo sentir enganchada con la historia. Porque es como que la hago mía en el minuto que estoy diciendo. Como que de cierta forma yo soy esa historia. Sí. Y eso es algo que continúa en. Sí, porque yo creo que te sucede el hablar o el querer hablar de las cosas que uno también conoce, ¿cierto? Que son más cercanas, sí, y con las que tú tienes más afinidad, más empatía y que necesitas exteriorizar. Sí, o sea, la verdad es que yo igual traté, sobre todo siento que estudiar en ese sentido es súper bueno, experimentar cosas, que quizá no estamos conformes. Y yo igual experimenté cosas como, por ejemplo, diferentes géneros también, como géneros de horror o de comedia y como cosas así. Pero me di cuenta que donde yo más me apego es para hacer como dramas sociales, porque es algo que a mí me llena mucho más que hacer otro tipo de historia. Claro. No significa que no aprecie a la gente, o sea, yo creo que hacer comedia es completamente difícil. Es totalmente difícil. Admiro demasiado a la gente que lo hace. Es cierto. Pero tampoco por ese lado, por ejemplo, no me gusta obligarme a cuando se trata como de crear arte, no me gusta obligarme a hacer cosas que no me llenen. Claro. Sí, claramente. Yo creo, es lo que te decía, yo creo que el hablar de lo más cercano y de lo que a uno le gusta hablar es lo que tiene que suceder, porque finalmente si tú estás haciendo algo obligado, que te impongan un tema, que te impongan una temática, no va a resultar. Y eso es lo que uno también ve. Y eso es lo que uno también ve cuando va a la sala de cine, a ver una película o lo que sea, que tú dices, pretenden hablar de este tema, pero parece que no resulta porque es muy forzado, no resulta. Sí, totalmente, sí. Igual eso se ve, y hay veces que tú también ves a directores donde hay ciertos géneros que la hacen genial y después cambian y es como... Quizás no te llega tanto, pero bueno, no digo que, insisto, creo que está súper bien como un poco como nadar en el mar de los géneros del cine para ver realmente qué te gusta. Sí, claro. Hablando igual como de otros patrones que acabo de pensar, en mi forma de contar historia, la música es tan importante, pero me pasa de que hay muchas veces que yo aprecio a veces más el silencio que poner la música. Mira. Entonces yo uso música, sí, pero muy en ocasiones específicas. Como por ejemplo, no sé, como... Disculpa, por eso era el teléfono. Como ocasiones muy específicas, como quizás como para aumentar como parte del final, pero siento que me he dado cuenta de que cuando veo películas que se usa mucho para cualquier forma como de aumentar, pero hay veces que simplemente a mí no me gusta tanto, como que hay veces que siento que prefiero ese silencio, prefiero que solo nos quedemos con la persona y el sonido ambiente. Sí, me pasa mucho también eso. Sí, qué bueno que dice eso, Fernanda, y es súper interesante porque generalmente se recurre al rellenar con música, a utilizar la música porque suena bien, parece que se acomoda a lo que quiero decir, pero no. El uso de silencio también es una forma narrativa de decir cosas. Claramente. Yo no tengo que estar todo el tiempo con música, sonido, rellenando. No, para nada. Por más que esto sea un medio audiovisual, el silencio dice muchísimo. El silencio también es audio. Claro. Y eso es algo de lo que los audiovisuales en general se olvidan, ¿eh? Ojo con eso, que siento que no toman en cuenta el uso y lo rico que es el silencio en las piezas audiovisuales. Mira, vamos a revisar el tráiler de Indocumentado para hablar un poquito más de eso a la vuelta. Pero antes quiero que me cuentes acerca de tus referentes audiovisuales. Así, si me puede hablar en cortito, ¿cuáles son tus referentes audiovisuales? Sí, tengo varios. Uno de las nuevas es Greta Gerwig, que hizo Lady Bird y Little Woman.
amo esas dos películas, me encanta su forma de hacer cine. Me encanta Christopher Nolan, Luc Besson. De hecho, León, el profesional, es una de mis películas favoritas. Buenísima película. También me encanta Matías Vice, de hecho lo sigo hace mucho tiempo. Pepa San Martín, Alice Wu, que hizo, ella hizo una película ahora que está en Netflix que se llama The Half of It. Ellos son como ahora tengo como mis referentes. Okay. Interesante. Y también tengo a Céline Sciamma, ella es francesa, no recuerdo cómo pronunciar su apellido, pero hizo Portrait of a Lady on Fire. Buenísima película. Esa película me encantó, también ha hecho Tomboy, Girlhood, entonces como que tengo un poco variado. Interesante la mezcla, vamos de Nolan, Greta Gerwig al cine francés. Vamos a hablar de esos referentes más adelante. Me parece perfecto. Sí. Ya, vamos a revisar entonces el trailer de Indocumentado para que conversemos un poquito más a la vuelta y nos cuente todo acerca de esto. ¿Ya? Revisémoslo. Catalina, hija, ¿cómo estás, mi amor? Is she gonna be okay? This is complicated. Okay, we could take the car or go by plane, but both have their risks. I'm 16 and I'm American. Do you really think it's a good idea for her to fly by herself? Amor, of course I don't, but no podemos hacer nada. Yo no puedo hacer nada. Please let me do something for her. Diles que tuvo un accidente. Necesito sostenerla. It's not like we're just leaving the country or something. This is serious. That doesn't matter. Mom, it does matter. Well, mija, in this country, being Latino is like a crime. Potente la historia, Fernanda. Y algo de lo que hablábamos delante que tiene relación con que este tema de la migración es un tema necesario, importante de conversarlo, y qué mejor que el cine para eso. Y sobre todo que no solamente pasa, como te decía antes, en un país únicamente, sino que se está dando a nivel global. Entonces, para entrar de lleno en la conversación de este tráiler, cuéntanos un poquito de dónde surge la idea y por qué hablarnos de este tema. Mira, la idea viene de algo muy personal, y es que desde que yo tengo 4 años mi mamá fue inmigrante en Estados Unidos. Vale decir que yo soy su única hija y bueno, siempre hemos vivido juntas entre mi abuelita, mi mamá y yo. Entonces, lo que mi mamá hacía es que estaba 6 meses trabajando allá, volvía 6 meses, se iba 6 meses y así hasta que tuve como 8. Y de ahí ella como por tema de como, ok, si se arriesgaba a quedarse un poco más, volver significaba que después ya no iba a ir a Estados Unidos. Claro. Y lo que pasó es que se terminó quedando 4 años seguidos, sin volver. Y yo estaba entre los 8 y los 12 años, o 9 y 13, disculpe. Entonces, el tema de la inmigración ya de por sí es parte de cómo crecí. Y una vez que ya estoy en Estados Unidos, y incluso antes de eso, es algo que yo veo siempre, que es como que hay veces que siento que la gente critica mucho a los inmigrantes, que es como, es que se están robando los trabajos, es que esto y esto otro, y es como, quizás, no puedo decir un porcentaje real, pero es lo que yo he visto, y en mi experiencia es como, la mayoría de los inmigrantes se van a otros países dejando a su familia atrás, no por placer. Claro. Se van porque quieren algo mejor para su familia. Exactamente. Y es tan doloroso dejar a tu familia atrás. Es tan fuerte. Y más encima, inmigrantes que se van a países donde ni siquiera hablan el idioma. Exacto. Y aquí también
que esto es parte de mi familia. Yo tengo un primo que es muy cercano a mí, que de hecho él vive en Nueva York hace 20 años, con su esposa chilena, tienen 2 hijas, pero las hijas nacieron allá y son americanas, mientras que ellos siguen indocumentados. Entonces, cuando yo veo esto, y yo ya tenía mi idea de quiero contar una historia de inmigrante, me puse a pensar, porque una de las niñas ya se graduó, pero ella está estudiando ahí mismo, como súper cerca de donde viven. Pero yo me puse a pensar, ¿y qué pasa si ella se fuera a otra parte, a otro estado a estudiar? Cosa que en Estados Unidos pasa mucho, la gente viaja. Entonces, de ahí ya fue como, quiero contar una historia así. Quiero contar la historia de qué pasa si tu hija, que es americana, que tiene la posibilidad de estar en cualquier parte de Estados Unidos, lo hace y algo le pasa y los papás no pueden ir porque son indocumentados. Y eso también tuvo una investigación de mi parte súper profunda, porque tenía que asegurarme de qué tan cierto es el tema de que no puedan viajar ni todo eso. Y literalmente tú buscas y hay cosas que es como, depende, hay como una opción de que te dejen viajar sin problema, está la opción de que te paren y te digan, sabes que no puedes viajar, o está la opción de que te digan, sabes que estás detenido y te vamos a deportar. Y considerando que ahora está el gobierno donde está Trump, que su odio contra los inmigrantes y sobre todo los latinos es peor se ha puesto la cosa. Yo, por ejemplo, estudiando también un poco la inmigración y la gente indocumentada en Estados Unidos, supe de una ley que tienen que se llama las 100 millas, el borde de 100 millas, no sé cómo traducirlo, pero básicamente es que dentro de las 100 millas de cualquier borde de Estados Unidos, incluso con Canadá, a ti los federales te pueden parar y revisar tu auto o lo que sea sin ningún papel de jueces. Literalmente te pueden parar y decir quiero ver tu auto. Claro, de forma arbitraria lo revisamos. Exacto. Y punto, claro. Pero ¿qué pasa? Que ahora con Trump esa ley se quería aplicar para todos los estados, no importa el borde, puede ser en cualquier parte del país. Entonces incluso viajar en auto podía ser riesgoso. Pero más allá de que en auto no fuera riesgoso, California está aquí, Nueva York está acá. O sea, en auto sin parar, tú vas a Google Maps y es prácticamente 2 días de viaje sin parar. Entonces, cuando tú estás en la situación de tu hija está grave, o sea, grave en el saber que no se sabe si sobrevive o no, ni siquiera, porque no soy mamá, pero ya imaginándolo me duele pensar en la desesperación de no poder estar ahí. No, y no solo de no estar ahí, sino de que ¿cómo lo hago? ¿Qué va a suceder si intento? ¿Qué es lo que pasa acá en tu historia? ¿Qué sucede? ¿Qué podría suceder si intento viajar? Exacto, y eso también era algo que a mí me importaba y por eso que retomo lo de atrás, cambiar un poco la perspectiva de cómo normalmente se cuenta la historia de inmigrantes, que esto es, acá no están recibiendo como odio de nadie, acá no estoy contando la historia de cómo llegaron allá, ellos ya son así, esta familia ya está compuesta, ya viven así, pero es el hecho de el derecho que, por ejemplo, tienen la gente ciudadana de Estados Unidos de poder viajar a donde quieran, dentro del país. Ese es un derecho que a veces cuando tú te refieres a un inmigrante de manera despectiva, no estás realmente calculando ni pensando de que ese derecho de poder ver a su hija no existe. Porque su hija se esté muriendo en el aeropuerto van a ser más o menos bondadosos. ¿Se entiende? Y por eso quería tocarlo de ese lado. Por otra parte, que pasa mucho, como mi mamá fue inmigrante por mucho tiempo allá, ella no puede todavía entrar al país. Si a mí me pasa algo en Estados Unidos, ¿qué pasa con mi mamá? Qué fuerte, Fernanda. Qué fuerte. Entonces, porque, por eso. Claro, por eso es lo que te decían antes. Siento que aparte de lo fuerte que estás contando, es súper necesario
crear conciencia con esto, que de alguna forma alguien tome este asunto, este tema tan importante y trate de resolverlo, de que haya alguna solución en cuanto a los migrantes, sobre todo en Estados Unidos, que yo creo que es el lugar donde está más fuerte y donde se centra tu historia. Porque, como tú dices, ¿qué hago? O sea, ¿qué hace mi mamá? ¿Qué hago yo? ¿Cómo me desplazo de un lugar a otro? Sin saber repito, sin saber qué me puede suceder. Que no es solamente la ley migratoria, sino también tiene que ver con muchos grupos, y que se ha visto últimamente muchos grupos ultranacionalistas, o de extrema derecha, o de republicanos, patriotas, como sea, como se quieran llamar, que también atentan contra los migrantes, y sobre todo los latinos. Sí. Ese es el punto. Y hay muchos riesgos que en verdad a veces, mira, yo en lo personal, en Los Ángeles igual hay demasiados latinos, y yo un día estaba en el metro y estaba la historia de cómo se creó Los Ángeles, y ese pedazo de estado era mexicano. Entonces, cuando después veo que hay muchos mexicanos en Los Ángeles, como obvio que van a haber mexicanos. Exactamente. Es obvio. Exactamente. Y lo otro, ligándolo nuevamente con el cine, que todo el tiempo vamos a hablar lo mismo. En Gang of New York de Martin Scorsese también lo deja claro ahí. O sea, Estados Unidos es un país que se fundó sobre el trabajo que hicieron los inmigrantes. Sí, es un país de inmigrantes, es un país de gente nativa, y después llega otra población que ni siquiera era de ahí, era de Europa, y listo. Entonces como que hay muchas cosas que se ven las injusticias de mil formas. Y mi idea no es tanto de hablar de la injusticia en sí, porque sabemos que está ahí. Es una forma de crear un poco más de contar una historia que te cambie un poco la perspectiva de ver las cosas. Exacto. Esa es mi idea, de cómo cambiamos la perspectiva de ver, como antes de solo juzgar. Claro. ¿Por qué no lo ves de otra forma? No, y además que una historia súper cercana a ti, como tú lo contabas con respecto a tu mamá. Y tú como también migrante ahora en Estados Unidos. Entonces, nuevamente, volvemos a que es necesario contar estas cosas, pero también cosas que son cercanas a uno como autor o como realizador, ¿cierto? Sí, totalmente. Y eso influye también mucho qué tan cercana eres tú con la historia, de la forma en que diriges. Exacto. O sea, influye demasiado. Y cómo también eso va a afectar o emocionar al espectador, que finalmente es lo que tú también quieres hacer. ¿Cierto? Exactamente. Mira, para que avancemos un poquito en tu forma de trabajo, ¿cómo entra en tu referente de lo que hablamos hace un ratito? ¿Cómo entra tu referente en tu obra audiovisual? Sí, mira, pasa que igual mis referentes son súper variados, entonces, que ya lo hablamos, pero tomo cosas, yo creo que un poco de todos. Por ejemplo, Matías Vice tiene una forma de contar las historias que, como hablábamos antes, son súper pausadas. Y también he visto que también él toma mucho los silencios. Y yo eso lo aprecio mucho, y es algo que yo tomo mucho como referente. Y como sobre todo está una historia como tan potente y tan personal y tan necesaria, como un poco de estar, casi sentirse que estás ahí con la protagonista, que también tenía que darle tiempo al espectador de sentir eso. Por otra parte también me importaba mucho, como en la película que te dije de León el Profesional, que es una de mis favoritas, de Luc Besson. Aquí, ¿por qué me sirve tanto eso? Porque es como las relaciones entre personas. Porque acá estamos hablando de una niña que no tiene nada que ver en el mundo de este asesino, no en serio, sino que como por contrato casi, que es 40 años, pero aún así se busca un punto donde terminan creando una relación. Que es como de protección, que es como de yo te voy a proteger, y yo nunca tenía sentimientos por nadie, pero ahora te quiero proteger. Pero ¿sabes por qué también pasa eso? Porque de alguna forma
entra la construcción de los personajes, porque acá al entregarle o darle tridimensionalidad a los personajes, hacen que tú de alguna forma te conectes y sientas empatía. O sea, lo vemos en León el Profesional. León el Profesional, el protagonista de la historia, no es solamente un asesino a sueldo y ya, sino que Sí. lo vemos que es un tipo que tiene una cierta ingenuidad, ¿cierto? Desconoce ciertas cosas, es frío también al ser un asesino, pero también de alguna forma se conecta con esta niña. O sea, hay algo dentro de él que no lo hace solamente un tipo arquetípico, ¿cierto? Modélico, que es un asesino y ya. No. Totalmente. De hecho, yo siento que León es más ingenuo que Matilda. Totalmente. Sí, totalmente. Y también Sí. es por la vida que Matilda llevaba, o Exacto. sea, por los papás que tenía, por lo que trabajaba el papá, por cómo eran sus hermanos, por todo eso. Yo también lo veía y después veo también a León que, claro, sí, trabaja matando a gente, pero tiene una planta que cuida con su vida. Exacto. Entonces, como que son esas cosas que también crearon y personificaron a cada actor y ahí se crea como esta relación. Y acá sí, yo sé que estoy hablando de una familia y que quizás como que no hay mucha conexión entre mi historia con la de él, pero no significa que la forma en que creó los personajes fue súper bien pensada. Fue muy, muy bien pensada y también se transmitió muy bien. Exacto. Porque pese a que él mate gente, yo aún así conecto con él. Totalmente. Y me duele Totalmente. Sí. las cosas que le pasan. Entonces eso también me sirve a mí como cómo yo hago que mis personajes conecten. Exacto. Es que yo creo que lo peor que puede pasar es que uno no le pase nada con un personaje. Que termine la película y nunca me importó lo que le sucedió al personaje. Y creo que es lo peor que puede suceder a un autor, a un realizador. Incluso con los antagonistas. O sea, hay veces que, y he visto mucho últimamente, hay antagonistas que lo hacen tan bien, sí, que los termino odiando. Y generar eso en un antagonista tampoco, porque hay veces que solo son antagonistas, pero hay veces que tú los odias. Sí, pero mira, como, un ejemplo. Eso es muy bien hecho. Sí, un ejemplo, El silencio de los inocentes. Anthony Hopkins sale, ¿cuánto saldrá en esa película? ¿15 minutos? No sé, a lo más, 20. Sí. Y marcó mucho más que la protagonista, en solo unas pequeñas escenas. O sea, está tan bien construido, bueno, que además es un tremendo actor, pero está tan bien construido ese personaje que se vuelve icónico, finalmente. Sí. Oye, Fernando. Sí, totalmente. Sí. Fernanda, mira, respecto a la siguiente pregunta que te voy a hacer. Algo que me llamó la atención del cortometraje, que yo lo revisé y luego vamos a decir dónde pueden buscarlo para que todos puedan ver el cortometraje de Fernanda, porque está súper interesante, es que tú nunca muestras a la niña que tiene el accidente. Eso me llamó la atención. Dije, no nos mostró, pero veremos en algún momento el accidente, veremos su rostro, o sea, la vemos en fotografía, claro, con su hermana. Sí. Pero nunca la vemos. Entonces, esto va ligado a mi siguiente pregunta. ¿Cómo es tu trabajo con los actores, con la dirección de actores? ¿Y cómo fue esta decisión de no involucrar a la hija de esta familia? Sí, ya mira, primero con el tema de los actores. Es súper importante conocer a tus actores antes. Entonces yo me junté un día con los tres, tomamos café juntos, conversamos un poco de la historia, pero no leímos el guión. Literalmente solo nos sentamos a hablar, el contarles por qué quería la historia, saber de dónde son, cómo hablar. Y la idea es como crear una conexión primero, dices tú, ¿no? Obvio, claro. O sea, no puedo, en lo personal, no puedo llegar y aprender cómo dirigir porque todas las personas son diferentes. Sí, yo de la forma que dirigía al papá no fue la misma forma que dirigía a la mamá. Fueron completamente diferentes. Pero yo para aprender eso tenía que conocerlos. Entonces, primero fue eso. Después, obviamente, hicimos muchas lecturas de guión. Primero solo leyéndolas para ver qué cosas le acomodaban, qué no, como que era súper importante como ver como, mira, quizá hay líneas que quieras cambiar, que hay líneas que te salen mejor a ti, como que todo eso lo fuimos trabajando, obviamente en la preproducción. Y ya, una vez que ya llegamos a la producción me di cuenta cómo trabajaban ellos. Por ejemplo, Alejandra, la hija, ella... al momento de dirigirla hay que ser súper específica. Yo tenía que ir muy ahí,
al punto, como lo que necesitabas. Mientras que con Carolina, que es el nombre real de la mamá Ana, ella hablábamos mucho y nos íbamos muy como, hablemos de la emocionalidad de esta escena, hablemos de qué significa. Entonces ella me expresaba lo que sentía, incluso con una línea en el diálogo, mientras yo le decía, eso es lo que estoy buscando, o quizás quiero cambiar un poco esto, pero con ella era una conversación. Mientras que con el papá, que es Juan, con él era diferente porque él necesitaba su espacio, él necesitaba su tiempo. Perdón, Luis, no era Juan, no sé por qué dije Juan. Entonces él necesitaba su tiempo. Entonces yo hablaba con él, le decía como, mira, esta escena de lo que trata, y después yo lo dejaba solo, lo dejaba en su espacio, porque a él le gustaba canalizar todo lo que nosotros hablamos. 3 formas de dirigir diferentes. Mira, porque fueron diferentes ellos. Claro. Pero era súper importante eso, me era súper importante conocerlo y saber y también eso es lo que va aprendiendo a medida que estoy en la producción, porque obviamente la preproducción no es lo mismo que estar ahí, justo ahí. Oh, claro. Pero ya en un día, en una media mañana me di cuenta de cómo toman las cosas y cómo van trabajando cada uno. Exacto. Y hay que ser súper perceptivo. Entonces fue de esa forma en que yo trabajé con ellos. Oye, y respecto a no mostrar a la hija. Sí. Mira, hay 2 cosas que jugaron acá. Una es el tema de que yo en la historia, cuando la estaba haciendo, no sentía que era necesario mostrarla. Porque acá el solo hecho de, para mí, la expresión de la mamá, al saber de que su hija tuvo un accidente, yo sentía, no tengo que imaginar, o sea, su emoción ya me está dando lo que necesito. Yo quería demostrar eso, yo quería que el espectador sintiera como algo muy malo pasó, y sin necesidad de como remostrarlo. Exacto. Con la hija. Por otra parte, igual después con el profe como que hablábamos, me decía como, ¿por qué no te hacía una escena así? O quizás como justo llegando al aeropuerto, como algo así. Pero ahí también hay otra cosa, y es que es el tema del presupuesto. O sea, mi cortometraje en la clase fue el cortometraje más económico de todos. Y yo me limité a grabar en 2 días, donde las locaciones son muy caras, donde todo tiempo vale. Entonces, sí, claro, como que acá nosotros también teníamos que planear todo muy bien, y fue como, no puedo agregar ciertas cosas, aunque quizás sí se vean bien. Pero ¿qué pasa? Ahí también hay que sentarse a pensar, ¿es necesaria para contar la historia? Si no lo muestro, ¿la historia se va a entender o no? Exacto. Y ahí también es una conversación que yo hacía conmigo mismo, como, ¿la historia se entiende igual con o sin esta escena? Es que ese es el punto de una decisión interesante de la narrativa. Porque, claro, tú dices, ¿se entiende o no? Sí, y se entiende completamente. E incluso si tú hubieses puesto a la hija y mostramos a la hija y mostramos quizá el accidente, estamos redundando en una acción que quizás no nos interesa tanto, como es ver cuál es el sufrimiento de esta familia, cómo lo está pasando esta familia, y sobre todo en una locación. Acá hay una locación que es la casa, un set, no hay nada más que eso. Entonces, por un lado, no mostramos a la hija, por otro lado, tenemos solamente un set. No necesitamos más, y está perfecto. Y eso es lo que lo hace interesante, eso me gusta. Sí, es que esa es la verdad, que el accidente iba a ser redundante, y por otra parte, la historia que yo estoy contando es cómo la familia indocumentada trata esto. Claro. La historia no era de la hija que tuvo el accidente. Lo que le pasa al accidente es lo que engancha el decir como, oye, ser indocumentado trae mucho sacrificio y muas cosas difíciles. Exacto. Que hay veces que no pensamos. Parece súper bonito la forma en cómo narrativamente sacaste este personaje y solo te centraste en la familia. Muchas gracias por eso. La verdad es que cuando he contado la historia, como que nadie realmente como ha mencionado de eso,
porque asumo que igual muchos dicen cómo es su forma de contar, pero nunca como que a lo más algún profesor cuando estaba en la parte como de preproducción lo mencionó. Pero como te digo, hay veces que hay algo que los profes siempre nos dicen, que es que no siempre tienes que alimentar a la audiencia con una cuchara. Totalmente de La acuerdo. audiencia es inteligente, suficientemente Sí, inteligente para sacar sus propias conclusiones o para juntar puntos y esas cosas. totalmente. Esto que sea muy necesario, hazlo, pero si Sí, no, evítalo. sí. Y eso también me ha quedado muy marcado. Es como evitar el creer que el espectador es, comillas, tonto. Ese es el problema. Exacto. Como Exacto. explicarle todo, darle mil vueltas, ¿no? No, para nada. Sí, no, hay veces de hecho, así como nosotros mismos como espectador, es rico cuando estáis viendo una película y de la nada es como, oye, pero ¿qué pasa así? Y como que Exacto. empiezas a conectar estas cosas. Siento que eso lo puedes ver presente en todo, en cortometraje, en largometraje, en cualquier tipo de cosa. Totalmente. Trata de mantener. Fernanda, en relación al Sí. cortometraje, cuéntanos un poquito de las postulaciones. ¿Cómo va el cortometraje con los...? Porque al principio lo dijimos que quedó en algunos festivales. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, bueno, mira, yo empecé a postular a los festivales desde marzo de este año. Y hasta ahora ya ha sido como seleccionado final en 3 cortometrajes. Uno de esos viene siendo el de Miami, Miami Independent Film Festival. Y ya después de eso tenemos que quedó en el Life of, que es uno de Londres. Life of Global Network, es súper largo el nombre, lo olvidé. Y ahí también se estrenó y es como casi una competencia donde la gente tiene que votar por tu corto y eso después queda con los jurados. Ok. Es como, claro, ahí también quedó como oficial como finalista y también fue estrenado en Live Screenings en Miami, que también fue como virtual, donde hubo una audiencia que lo hacen mensualmente y ahí también como logré como hablar un poco la historia con ellos. Y eso es una de las cosas que más me ha gustado hasta ahora, es el hecho de que gente que no conozco logre ver esta historia. Que es como lo que yo te decía, hay veces como decirle a alguien que quizás nunca ha tenido como alguna relación con gente inmigrante, que vea las cosas de otra perspectiva. Que eso es una de las cosas que más me ha llenado ahora con el festival. Y bueno, ahora estoy con el New Filmmakers LA, que es ahora el sábado 26. Y en enero es el de South Texas International Film Festival, que también va a ser online por el coronavirus. Claro, oye, súper bien entonces con, Sí. con el recorrido del cortometraje. Sí, Felicitaciones, sí, me ha Fernanda. ido, muchas gracias, estoy súper contenta con eso. Para la gente que no ha visto el cortometraje y que quiere verlo a partir de esta conversación, ¿dónde lo puede revisar? Y háblanos de tus otros trabajos en la página web también. Sí, tengo mi página web que es fernandabelmar.com, mi nombre. Y ahí está el cortometraje y hay otros cortos que he hecho. También hay mucho trabajo de edición y de montaje que he realizado. Y también tienen mi contacto, ahí también pueden tener el link a mi Vimeo, Instagram, donde también estoy subiendo como trabajo, estoy contando un poco de lo que estoy haciendo actualmente y eso, así que fernandabelmar.com. Ya, genial, así que ahí todo va a revisar y darle el visionado al cortometraje indocumentado Sí. y además los otros trabajos también de Fernanda. Sí, tengo más. Sí. Genial. Vamos a revisar, Fernanda, la escena clave, que esta es una sección del programa en donde los realizadores nos hablan de su escena clave de la pieza audiovisual que revisamos. Uh-huh. ¿Por qué revisar esa escena clave? Vamos a verlo y lo comentamos a la vuelta. Ya, perfecto. Bueno. Primero deja que Alejandra muestre sus documentos, después tuyos, ¿ok? Solo enseña tu ID y los boletos y ya. Si alguien te pregunta por qué viajas, muéstrales el enrollment letter de la escuela y diles que... Diles que tuvo un accidente. Mi amor, bajo ninguna circunstancia
digas que eres indocumentada. ¿Estás segura? Necesito estar con ella. Necesito sostenerla. Perdóname. No, ¿Por qué? no. Es mi responsabilidad cuidar a la familia y ni puedo hacer eso. No. Nuestra hija está en el hospital y no puedo hacer nada por él. Acabamos de revisar la escena clave y me parece que esto, o sea, entiendo la elección, pero me gustaría que tú nos explicaras un poquito por qué la elección de esta escena. Me costó un poco elegir una escena clave porque también como que me gustan varias escenas, pero esta la elegí especialmente por el cambio que hay en los personajes. Porque al principio, durante toda la historia, nosotros estamos siguiendo a la mamá, donde se entera de esto y queda como cerrada, como que se comunica solo en momentos específicos, donde como que todo el tiempo es como, solo tengo que ir, tengo que estar con mi hija. Mientras que tienes al papá, que él está tratando de ser racional, está tratando de ser fuerte, está tratando de decir como, ok, entiendo la situación del problema porque también es mi hija, pero tengo que cuidar también a mi familia. No, entonces es como, ok, tenemos que hacer un plan. Y es todo el tiempo súper racional. Pero acá vemos un punto donde él es como tratando de ser racional, explicándole todo, mira, tienes que hacer esto, acá, paso a paso. Pero en un minuto ya no puede. En un minuto se quiebra el punto de decir como no puedo ser fuerte, no puedo ser racional porque esto va más allá de cómo soy como persona. Exacto. Y es que las emociones podemos nosotros tratar de mantenerlas, pero hay situaciones que ya no se puede. Claro. Y siento que en esta escena se ve el switch donde es la mamá la que está manteniendo a la familia. Sí. Donde es la mamá que no está pensando en qué puede pasar mal, solo está pensando en que es su hija. Mientras que el papá trataba de pensar en un todo. Exacto. Entonces como que este juego, por eso lo elegí como escena clave, por el cambio que hay entre los personajes. Sí, hay un juego de rol. Por eso, uno de los hechos significativos del corto, que me llama la atención y que me gusta también, es este abrazo, que lo encuentro muy bonito, Fernanda. Siento que un hecho significativo súper bonito, importante, dentro de la escena. Me gusta. Es como una pirámide y él es súper bonito. Cuéntanos un poquito acerca de eso, a ver. Mira, la verdad es que cuando se da ese abrazo, son como un poco hartas cosas que trataba de llevar que fueran a ese momento. Porque la historia parte donde cada uno está haciendo lo suyo, o sea, la mamá estaba en la casa haciendo aseo, el papá estaba en el trabajo, la otra hija estaba en el colegio, como todo muy normal. Y pese a que todo el tiempo son muy familia, también hay muchas cosas, cada uno tenía un punto de vista diferente. Claro. Cada uno tenía una forma de ver esto diferente. Y es como llegáis esos tres puntos a unirse en uno. Entonces como que traté de que toda la historia fuera como un triángulo donde está abierto pero termina cerrado, porque más allá de lo que suceda, ellos son una familia y son como estas tres personas completamente diferentes, pero que tienen algo en común, y Exacto. es que son familia, y ese amor de familia no se está rompiendo, Sí, más allá de lo que pase. totalmente. Por eso te decía lo de la pirámide, porque es una estructura, es como son bloques que se unen. Y eso permite el ver este abrazo. Sí, la verdad es que cuando yo estaba escribiendo la historia, yo siempre dije, quiero que termine de esta forma. Igual ahí obviamente, porque tengo también a mis profes que decían como, no, pero es que siento que no hay un final, porque es como, ¿qué pasa? ¿Y qué va a pasar con ellos?
Y ahí estaba siempre mi respuesta, que porque siempre tuve en mente ese final del abrazo, y dije, porque no saben lo que va a pasar. Exacto. Y nosotros como espectadores no sabemos. Y la gente inmigrante que está en cualquier parte del mundo que es inmigrante no sabe qué va a pasar mañana. Y es como lo que tú me decías, que tú al ser latino quizás sales a la calle y no sabes qué pase después porque no sabes con quién te encuentres en la calle. O quizá ahora tienes trabajo, pero ¿qué va a pasar mañana? Porque no tienes un contrato. Entonces, todas esas pequeñas incertidumbres es como, bueno, nosotros como espectadores no las sabemos. Exacto. Eso y hace esta que familia sea, no lo sabe. claro, y eso hace que sea se palpe tan verdadero, ¿cierto? Dentro de esta ficción que es contar esta historia, hace que sea verdadero, Exacto. porque es algo que sucede. Y este abrazo, como te digo yo, nuevamente lo repito, este abrazo hace que sea significativo. Mira, para hablar un poquito más de esta escena clave y en general del corto, quiero que revisemos algunos aspectos expresivos de tu material. Por ejemplo, que nos hable un poquito de los planos, los ángulos de cámara, los encuadres, cosas más técnicas. ¿Cómo trabajaste esas cosas? Vamos por parte ahí. Mira, igual ese trabajo fue muy en conjunto con mi directora de foto, que su nombre es Unicet Pamela. Ella es de México. Y nosotros cuando ya le dije, esta es mi historia, ella fue como, necesito estar ahí porque también el tema es súper apegado también como por el hecho de ser mexicana y como todo lo que pasa entre Estados Unidos y México. Y lo trabajamos, y yo creo que hay muchos, si hay algo que a mí me pasaba en esta historia, es que yo algo tenía muy específico y le decía, yo quiero que los colores de ese, como dentro, sean cálidos. Y hay muchas veces que tú te puedes ir por las dos cosas, o por el contraste o por la afinidad. Como es una historia súper como fuerte y hay mucho dolor, podría ser como tonos más fríos, como para complementar más como lo que estaba pasando y la afinidad. Pero en mi caso también yo decía, yo quiero que todo sea como tonos cálidos, que incluso la ropa sean tonos pasteles y el mantel que está en la mesa, porque me era importante que pese a la situación horrible en la que están pasando, el amor de familia sigue. Exacto. Entonces, ese era un contraste que yo jugué mucho con mi directora de foto, que ella lo captó, pero enseguida dijo como, ok, perfecto. Como veamos como referentes visuales, como cuáles son tu idea, y ahí ya empezamos a hablar de eso. En el tema de los ángulos y eso también, hay algo que me gusta mucho, y es los primeros planos, cuando son sobre todo tan emocionales, siento que son sumamente importantes. Sumamente importantes. Entonces, en este caso, nosotros tampoco tratamos de crear tanto movimiento. De hecho, en la cámara casi todos son como planos como fijos, excepto por la parte del ataque de pánico, que yo quería como meterme adentro casi de lo que le estaba pasando, como encerrarla. Claro. Pero aparte de ese, casi todos son como muy pequeños paneos o tilt, como movimientos muy sutiles, porque mi idea tampoco era como centrarme tanto en los movimientos que iba a tener la cámara, pero más bien como quedarnos como en esta historia y cómo la historia nos movía. Entiendo, sí. Entonces como que por eso también fueron más bien fijos la mayoría de los planos, excepto el que te digo, que también era algo que yo hablaba con Pamela. Le decía, este movimiento cuando ella viene el ataque, necesito que sea lento, porque también la cámara estaba grabada para que fuera cámara lenta, porque quería encerrarla en este ataque que ella está teniendo. Igual esa escena se grabó solo 2 veces, porque también mi actriz estaba hiperventilando, entonces yo no podía grabar esa escena 10 veces. Totalmente, emocionalmente queda súper cargada la actriz. Exacto, es entonces tuvimos que ser súper específicas, como ya mira, practicamos el movimiento yo creo que 15 veces, porque ahí tenía que estar el que movía el dolly, cómo mover la cámara, como todo lo que pasa detrás de escena. Entonces tuvimos que planearlo, y ya cuando fue como practicada, como perfecto, la tenemos ahora, ¿se entiende? Y fue eso, y después lo mismo pasó con el abrazo, pero ella no fue porque me quería que se sintiera como que la estoy encerrando, más bien quería ver esa cercanía de la familia.
¿Se entiende? Entonces Sí. como que eso fueron como las cosas que buscamos con la directora de foto. Claro, y lo que tú decías antes, que de alguna forma tú buscas el equilibrio, porque también es fácil caerle a la tendencia de un melodrama, Sí. y ahí nos vamos a otro lado. Entonces, claro, Sí. aquí se marca súper bien el equilibrio de lo que tú me estás recién contando, ¿cierto? De este trabajo técnico, pero también de tu manera de dirigir, de trabajar con el actor, como lo decías delante. Sí, y disculpa, pero lo otro que también te decía, y como es una historia ya tan fuerte y no, el caer en el melodrama igual puede ser muy fácil, Claro. también jugaba con la música, que yo te decía que yo en general no uso tanta música todo el tiempo, Ujú. y yo sé que quizás la historia tiene de hecho hartas partes donde es como un silencio o donde no hay mucho pasando antes de la conversación. Entonces son esas cosas, yo uso música cuando ella está escuchando música mientras aseo y después al final. Claro. Eso es todo, porque sentía que ya la historia está muy cargada con emocionalidad. No, y con esa entrada, cuando comienza el corto y tiene esta música latina y dejas claro, esto es, de esto voy a Sí, comenzar a hablar, sí. Súper, sí. súper bien. Sí, son cosas, son detalles que Sin son detalle, claro. súper importantes tenerlo. Sí, Súper importantes porque una de las cosas que ya, o sea, cuando tú haces una película de 1 hora y media, tienes más tiempo, tienes 10 minutos para exacto. contar quiénes son. En un cortometraje tení 10, 30 segundos. Entonces yo en eso fue como, ¿cómo partimos con eso? Mira, es una familia, mostremos fotos, pusimos como las banderitas de cada país de donde son ellos y música latina. Sí, Entonces ya sabemos, más allá de lo que claro. hablen, o sea, ella no necesitaba hablar y cachar más o No, menos para para nada, para nada. Bueno, cada, en cada grabación, en cada episodio visual, se van multiplicando los desafíos. Eso es que Sí, generalmente para el audiovisual es así, un sí, desafío constante. dependiendo de la historia. Sí, Todo. totalmente. Fernanda, mira, para ir Sí. ya cerrando un poco esta conversación, Ujú. que ha estado súper interesante, antes de terminar, te voy a agradecer el que hayas estado acá, porque yo siempre digo, podríamos estar conversando 4 horas, fácilmente, Sí, pero el tiempo hay que acotarlo, como en todo, hay que acordarlo. pero Sí. súper interesante la conversación. Y era necesario hablar de este tema. Sí, Eh, no, muchas gracias a ti por la oportunidad. no, ya, pues, de nada, siempre va a estar invitada al programa. Mira, para hablar un poquito de la actualidad, hablé un poquito de la Sí. actualidad. Ujú. Me gustaría que nos contaras cómo tú ves la escena audiovisual chilena, siendo chilena que trabajó acá, pero también siendo chilena que está ahora en Estados Unidos. ¿Cómo ves la escena audiovisual chilena en cuanto a sus guiones, a su historia? ¿Cómo la ves? Mira, en general, debo decir de que tenemos demasiado potencial. O sea, hace poco estuve viendo con mi mamá La Jauría y me impresionó el nivel cinematográfico que vienes a hacer. Am, Hay películas, o sea, como estábamos mencionando Matías Vice, o lo que ha hecho Sebastián Lelio al contar la película Una mujer fantástica, o sea, el potencial existe para Mm, más allá de quien sea, si sea un director famoso o no, nosotros tenemos mucho, sí, mucho claro. potencial para crear buenas historias. Lo que sí siento es que más allá de que, no sé, un director chileno haya ganado un Oscar, igual el arte o todo lo que se dirige al arte es súper acotado. Y eso también quita la motivación a la gente que quiere hacer este arte. Porque acá ya tenemos que hablar como un balance, o sea, quizás tenemos mucho potencial, pero Ujú. por ejemplo, y ya sí, hay fondos y todo eso, pero cuando tú vas al fondo no vais solo, van 100 más, Sí, y de exacto. esos 100, ¿cuántos se eligen? Entonces, eso también desmotiva mucho porque no están todos los recursos Sí, que uno verdad. quiere para contar otra historia. Y ahí también es como un poco lo que hablábamos, que decías como que acá en Chile estamos acostumbrados con poco quizás a hacer como mucho. Entonces, cuando después estás ahí en otro país tenés todo esto, tú decís, wow, no sé, puedo hacer tantas cosas. Claro. Y sí, pero está eso, pero eso no significa que no haya más como que la oportunidad de salir, y también es como el interés que nosotros mismos como chilenos tenemos por el cine chileno. Sí. O sea, las películas chilenas que van al cine, si no son cine como arte, pero van como a los cines más masivos, ¿cuántos duran? No,
mientras que otras películas están 3 2 meses semanas. en cartelera. Claro, las chilenas duran 2 Entonces, semanas, con suerte 2 semanas en ese es cartelera. el tema, ese es el tema. Y yo decía como, y ahora sí lo comparo como el estar en Estados Unidos. En Estados Unidos, o sea, yo veía películas de todo. Como que nunca fue como, por ejemplo, ahora el tema de Black Lives Matter es súper importante, pero no hacen solo películas de eso. No, claro. Se hacen de otras cosas. Entonces hay veces que siento que las películas más reconocidas a veces como que dan un boom como ya películas, no sé, de clases sociales, y como que es un boom de solo eso, pero es como, Sí. ¿por qué no tenemos un poco de todo para que la gente también varíe eso? No, y No digo, Sí, dime. disculpa, que no digo que actualmente sea así, yo estoy hablando un poco años atrás, Mm. pero aún así siento que las que salen más y que son más potentes, como que a veces siento que falta, como por ejemplo esta historia adolescente que te digo, hay veces me gusta ver películas adolescentes porque me sacan un poco de, me gusta solo entretenerme y solo verla sin pensar como en todo lo que hay atrás. Sí, de verdad. A veces que igual siento como que faltaba un poco de eso. Sí. Acá la directora coincide contigo. Gracias, Coincide directora. contigo. Sí, me está diciendo que sí. Sí, nos falta un poquito abrirnos. Es lo que te decía, siento que a través de otros géneros también tú puedes contar otra historia. Mira, acá hay claro, y el género te sirve como de excusa para contar un tema determinado, no solamente hablar del Sí. género. Por ejemplo, hay un, valga la redundancia, un ejemplo súper claro y súper patente con la película Pacto de Fuga, que está ahora en Prime, en Amazon, Sí, nada más. que conjuga dos géneros, dos temáticas súper bien. Es decir, tenemos el tema de contexto político, ¿cierto? Sociopolítico en Chile, con estas personas que se van a fugar de la cárcel dentro de esta dictadura chilena, pero también tenemos la acción. Tenemos acción. Y junta el director también estos dos géneros, que no se va ni a lo dramático, ni a lo melodramático, ni a solamente lo político, que podría haber caído en eso, ni tampoco solamente a la acción, dejando de lado el trasfondo, sino que conjuga las dos cosas súper bien. Sí. Y es un gran ejemplo de lo que tú estás diciendo, que yo creo que ahí deberíamos empezar a jugar nosotros los chilenos con mezcla de género, mezcla de temática, Sí. ¿cierto? Como te digo, el potencial está totalmente. Por Totalmente. ejemplo, no sé, ahora en casi todas las series de Netflix que han hecho en Estados Unidos o en Londres o en eso, muestran a personajes que son gay, pero no le hacen como, oh, es gay o cómo salió del closet. No, Exacto. solo son gay, como lo mismo que una pareja hetero, por ejemplo. Y eso hace que no lo veamos como un problema, sino que veamos como que es normal. Es parte de, claro. Sí, Y totalmente. estoy tomando eso como ejemplo. Totalmente. Pero también lo veo acá, no solo eso, hay muchos temas que, por ejemplo, no sé, si nosotros hiciéramos más corto, donde incluimos a la gente, como a muchos inmigrantes haitianos, y solo lo incluimos como parte de la sociedad, no los veríamos como raro, Sí. porque son parte. Sí. Entonces hay veces que siento que podemos enfocarnos en otras películas que tienen otro drama, pero incluyendo otras cosas Totalmente. sin necesidad de hacer un tema al respecto. Sí, sí, qué bueno que dice eso, porque justo te iba a preguntar de unos referentes, porque estaba viendo tu otra obra y también un Sí. referente LGTB o que tiene Sí. que ver, ¿cierto?, con parejas del mismo sexo. Entonces, para que nos contara un poquito acerca de eso, pero por otro lado te iba a hablar acerca de, claro, de lo que tú estás diciendo, podríamos jugar con mezclas de género, con mezclas de raciales. Por ejemplo, en otras series o películas, yo me he dado cuenta que hay muchas parejas interraciales. Y nunca te explican que no, mira, lo que pasa es que él es de este país y ellos se enamoraron porque... No, son parejas que ya están juntas, que tienen hijos, listo, punto. Exacto. Es como es la vida de diferente, de diversa, y es así, punto. Me acordé de una serie, no sé si tú la viste, que es británica, que se llama Years and Years, que yo la encontré, es una miniserie, yo la encontré maravillosa, es británica, debe ser de hace un año
o 2 años, no, más antigua no es. Me la recomendaron, pero no la vi. Pero mira, O sea, no fue porque no quisiera, pero... no, me imagino. Pero ahí mezclan la ciencia ficción, la distopía, Sí. para hablarnos de la coyuntura social de un país. Ujú. Y lo encontré magnífico. Dije, a partir de una familia, ojo, de una familia, nos empiezan a contar todo lo del exterior, de qué está pasando en Gran Bretaña y qué está pasando en el resto del mundo a partir de una familia y cómo va avanzando esa familia a través de los años. Perfecto. Dije, Está maravilloso. buenísima. La quiero ver ahora. ¿Dónde Sí, está? no. Búscala por ahí algunos recovecos, yo te voy a dar una, Ah, ok. te voy a dar una dirección después. Ya, me parece. Sí, Me pero parece. no, está totalmente recomendada. Entonces, háblanos un poquito acerca de esos dos referentes LGTB que vi que trabajan de estos otros cortos. Sí, es que pasa de que en lo personal yo me acuerdo que, no sé, cuando ya estaba como en el colegio, como que yo nunca vi en mi vida a alguien como que fuera lesbiana o gay o menos bisexual, porque eso incluso hay gente que no cree que existe. Ah, Mira, en fin, pero hay gente que No, cree que existe. No, hay- es que no estás decidido. Y hay es como, gente para ¿qué pasa todo, si sí. esa es su decisión? Pero en fin. Y yo nunca lo vi en la tele, nunca nada. Yo no sabía de nada. Y de repente empiezo a conocer amigos como que eran fuera como de mi colegio, que era en San Bernardo, todo era en San Bernardo. Y yo quedé como, oye, hay tanto más afuera que yo no conocía. Y ahí yo abrí también mi mundo, porque mi mundo era San Bernardo. Y después salí de cuarto y ya no era solo San Bernardo, era Santiago. claro. Y ahí, por ejemplo, no sé, tuve a mi primera amiga, ¿cachai? Que era lesbiana y fue como, oye, nunca me molestó, fue como, qué cool, ¿cachai? Claro. Y después de eso como que empecé a conocer muchas cosas en el sentido de todo no es tan como esto es azul y esto es rosado. Esto no es solo blanco y negro. Claro. Y Sí, después también como que en mi vida también yo empecé a cambiar porque fue como, oye, ¿qué pasa si no me atraían los hombres porque sentía que eso tenía que ser así, ¿cachai? Y después me di cuenta que es verdad, que no me gustan los hombres, pero no lo sabía. ¿Y por qué no lo sabía? Porque yo en un minuto hubo una sociedad entera diciéndome que tenía que ser así, ¿cachai? Y yo ahí también tuve que ir a abrir mi cabeza. Entonces cuando empecé a contar historias y empecé a estudiar comunicación audiovisual, me di cuenta de que podía hacer historia. Y fue como, ¿qué pasa si en vez de hacer problemas de esto, lo normalizamos? claro. No, y además te das cuenta de que tienes un medio súper potente para decir cosas. Para contar historias, exacto. Potentísimo. Entonces, ahí fue como salió uno de mis primeros cortometrajes que se llama Trago Amargo, donde fue como, va a ser una pareja, pololo, polola, y va a haber una amiga entre medio que le gusta la niña. Pero nunca en la vida mencioné como, es que tú eres mujer, es que yo también. No, solo fue un grupo Claro. de amigos que era como un triángulo amoroso. Ujú. Eso es todo. Y el drama no fue el drama de, porque somos mujeres. El drama fue porque ella estaba pololeando y como que se enojó con el pololo y fue como, bueno, voy con mi amiga. Y Claro. rompió una amistad, ¿cachai? Entonces, ese mismo drama siento que si tú mezclaras como el tema de gente como el mismo sexo, lo vería y lo mostraría como algo normal. Y siento que el arte nos ayuda mucho a abrir nuestra mente. Siento que el arte es lo que nos permite que nosotros no veamos las cosas como solo en blanco y negro. Hay un documental, no sé si lo has visto en Netflix, que se llama Disclosure. Disclosure, no, lo he escuchado pero no lo he visto. Es un documental que solo es gente trans. ¿Ya? Y básicamente es basado en cómo nosotros vemos sociedad, nosotros vemos a los trans según cómo en las películas y en las teleseries lo han mostrado. Y a mí eso fue exacto lo que pasa con el arte. Que si nosotros nos dedicamos, por ejemplo, acá decían, Ace Ventura tiene una escena donde él está con un trans pero no se da cuenta y cuando lo nota vomita. Entonces, ¿qué pensamos de los trans? Claro. Que son asquerosos. ¿Cachai?
Y es algo de que nosotros como artistas, nosotros que hacemos cine, que hacemos teleseries, la gente que es música, que hace música, es lo que nosotros mostramos, es lo que también abarca más gente, y es cómo nosotros podemos cambiar la sociedad y cómo vemos la sociedad con el arte. Entonces hay ciertas cosas que está bien que sean un tema al principio, Sí. pero también hay veces que tenemos que normalizar cómo vemos estas cosas. Si nosotros, por ejemplo, mostráramos a gente trans como gente que es trans y que solamente ellos se sienten cómodos como son, no haríamos, la gente no los vería como algo raro. Totalmente. Porque lo vemos en la tele que no es raro. Sí. Entonces nosotros igual en nuestros hombros tenemos algo súper importante que es como cómo deliberamos ese mensaje. Sí. Sí, no, sí. Finalmente, como para ir cerrando, finalmente la cámara y la narrativa que tengamos es voy a ocupar la palabra arma, pero podría ser otra, súper poderosa, poderosísima, de discurso, de decir cosas. No se trata de que nosotros a través de la cámara o de la historia tengamos que educar a alguien, decirle, oye, tienes que pensar así, no. Pero mostrar de ahí esto y también decirte esto. Exacto. Alguien me decía por ahí, y siempre se me quedó grabado, el que tú no veas ciertas cosas no significa que no existan. Exacto. Y es súper cierto. Estoy 100% de acuerdo con eso. ¿Sí? Y por lo mismo, al nosotros también hacer historias, sobre todo audiovisuales, ¿qué pasa? Que cuando lo ponemos en el internet como la gran tecnología, hay gente que no conocemos que lo puede ver. Entonces quizás una persona que no sabemos que existe, pero digamos que contamos una historia que se sienten apegados como, oye, entonces quizás en otra parte del mundo esto sí existe. Claro, Y ya también no se sucede. sienten solo, sola, ¿cachai? Claro. Entonces como que por eso Sí. también siento que tenemos algo tan importante que contar y cómo lo contamos y Totalmente. cómo incluimos las cosas, como te digo, o sea, por ejemplo, hubo un minuto en que nosotros siempre creíamos que, no sé, tenían que todos los personajes ser blancos y es como, oye, el mundo no tiene solo gente blanca. Si hay algo que tomo de eso, que es algo que yo también quiero incluir en, por lo menos mis siguientes, que es mi tesis y el largometraje que estoy escribiendo, es que en mi tesis la coprotagonista, ella va a ser latina, y después en el otro también, en mi largometraje, la protagonista también es latina, porque existe, no es porque sea como, solo lo quiero incluir porque sí, es porque es parte. Está, claro, es parte de. Es parte de la sociedad. Sí. Y es necesario mostrar un poco que hay mucho. Totalmente, la diversidad. Exacto. Fernanda, estábamos llegando al final del programa, si no, aquí le esperamos sacarte una oreja. Mira, perdón, directora, por hablar. No, si yo siempre digo que estaríamos 4 horas hablando y estaríamos felices. Yo puedo seguir todo el día. ¿No? Fernanda, yo estoy súper agradecido y contento de haber estado acá contigo compartiendo, de haber hablado de cine, hablamos de referente, hablamos de cine, hablamos de migración, hablamos de tu experiencia en Estados Unidos, tantas cosas. Estoy súper agradecido, está súper entretenido, de verdad. Pues, quiero que repitas dónde podemos encontrar tu obra nuevamente, tu página web y todo, para que los chiquillos puedan ver todo lo que están viendo ahora. Sí, pueden encontrar mi cortometraje, El Último Undocumented, en mi página web, fernandadelmar.com, y ahí también tienen el link para mi página Vimeo, Instagram y Facebook si quieren contactarme. Estoy abierta a cualquier tipo de preguntas que necesiten hacerme, si tienen duda incluso de cómo viajar allá o cómo fue mi proceso para llegar allá, también como súper dispuesta a responder ese tipo de cosas. Y esto es algo que no me preguntaste, pero quería decirle a la gente que esté viendo, sobre todo si son estudiantes, cuando ustedes tengan algo que de verdad los apasione, háganlo pese a las 10.000 trabas que se les tienen. Sí. Porque sí, yo estoy ahora en Estados Unidos estudiando, pero si ustedes supieran en este año y medio todas las cosas que yo he tenido que pasar para estar donde estoy, es como, ríndete, pero no lo voy a hacer porque es lo que me gusta y es lo que me llena y es lo que quiero seguir haciendo
No sé si por el resto de mi vida, pero sé que en los próximos 10 años no me veo en ningún otro lado. Muchas gracias de nuevo por la oportunidad y fue un gusto hablar contigo. Igualmente. Que estés bien. Ya. Éxito. Que estén bien. Chao, chao. Bueno, y esto ha sido el programa de hoy, el capítulo de hoy. Lo dejo invitado para el próximo programa de Autor Material, donde estaremos conversando con otro realizador o realizadora, quién sabe, acerca de su referente, de su cine y de todo lo que está haciendo, pero principalmente de lo que es el cine chileno y la producción chilena, que es lo que nos interesa en Cine Editar y en Autor Material. Así que quedan cordialmente invitados, nos vemos en el próximo programa. Espero les haya gustado este capítulo, que esté muy bien. Chao.